Muy bien. ¿Pueden ver bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, licenciado. Muy bien. Hoy vamos a entrar a ver lo que es el enlace covalente. La semana pasada empezamos a ver los enlaces y vimos el enlace iónico. Por eso vimos primero lo que era la oxidación y reducción para recordar, ¿verdad? Que convertía los compuestos, en los elementos, en iones positivos y negativos, ¿verdad? Para que recordarles y que lo tomen siempre como todos los elementos de la columna 1, 2 y 3 tienen tendencia a perder los electrones. Lo más que se puede perder son 3 electrones y lo más que se puede ganar son 3 electrones. Entonces, los de la columna 1, 2 y 3, para que así los ubiquen, para que les sea más fácil cuando lo trabajen, son los que pierden electrones. Y los de la columna 5, 6 y 7 van a ganar electrones porque ellos necesitan llegar al octeto. Entonces, ya convertidos en cationes, que son los que pierden electrones y se vuelven positivos, y aniones, los que ganan electrones y se vuelven negativos, forman lo que es un enlace iónico, ¿verdad? Vimos sus características, que era uno de los enlaces más fuertes. Ahora vamos a entrar a lo que es el enlace covalente. El enlace covalente, ¿verdad? Aquí les puse algunos ejemplos porque puede ser un enlace simple en la que solo se comparten 2 electrones, un doble en que van a compartir 2 electrones cada elemento y un triple. Entonces, si se dan cuenta, siempre son 3, ¿verdad? 3 se pueden ganar, 3 se pueden perder, 3 se pueden compartir. Entonces, los átomos van a adquirir también configuración de gases nobles, que se recuerdan que es la regla del octeto, que ellos lo que quieren es tener 8 electrones al compartir electrones. En este caso no los pierden ni los ganan, los comparten, ¿verdad? Siempre el elemento se queda con su electrón, pero está compartiéndolo con otro. Y aquí les puse un ejemplo. Tenemos el hidrógeno. El hidrógeno solamente necesita 2 electrones. Tiene uno y necesita uno más. Entonces lo que va a hacer es compartir con el cloro, que en este caso el cloro tenía 7, porque se recuerda que está en el grupo 7. Entonces, el cloro necesita un electrón para tener 8 y el hidrógeno uno más. Entonces, al compartirse, es esto que está aquí, ¿verdad? Y entonces se identifica con la línea, ¿verdad? Esta línea indica que hay un enlace aquí, quiere decir que se están compartiendo y los demás electrones, pues son los electrones que son parte de él. Y se forma entonces aquí el cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, los elementos diatómicos se llaman, son estos que les puse aquí, ¿verdad? Son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ellos se llaman diatómicos porque igual haciendo un enlace covalente se van a compartir electrones y van a formar una molécula diatómica. Y de esa manera ellos están conformes porque tienen pues los 8 electrones. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el cloro tiene 7 y el otro cloro tiene 7. Entonces, si se unen en una molécula diatómica, aquí está el enlace, miren, de donde se están compartiendo y forman el cloro 2. Entonces, estos elementos, siempre por eso los vamos a encontrar así como hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, porque se están compartiendo electrones para formar un enlace covalente. ¿Alguna pregunta? Muy bien, sigamos. Entonces, hay casos en que un enlace simple no logra formar el octeto. Entonces, lo que hacen es compartirse 2. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene 2 dobles enlaces, porque al prestarse 2 cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miren, el carbono tiene 8 electrones alrededor de él, ¿verdad? 4 aquí y 4 aquí. Y si vemos los oxígenos, igual, ¿verdad? Tienen 2, 4, 6, 8, miren, 8 electrones y aquí también tiene 8 electrones. Entonces, al formar 2 enlaces dobles, se forma el dióxido de carbono. Entonces, ellos necesitan compartir más de un electrón. Otro es el nitrógeno 2, ¿verdad? Como él tiene 5, se recuerda que el nitrógeno está en la columna 5, por lo tanto tiene 5 electrones en la última capa. Entonces, se prestan 3 entre ellos, ¿verdad? Y aquí miren, si los contamos, aquí hay 6 y 2, 8, aquí hay 6 y 2, 8, entonces forman un triple enlace para formar el nitrógeno diatómico. Entonces, estos son ejemplos de enlaces dobles y triples. Ya los vamos a trabajar en la fórmula de Lewis.
Muy bien, vamos a lo que es la electronegatividad. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón. ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a la electronegatividad. La electronegatividad va a ser una medida de la tendencia de un átomo en un enlace covalente a atraer hasta sí los electrones. O sea, algunos elementos van a tener más electronegatividad que otros, ¿verdad? Entonces, los átomos de los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre los electrones que se están compartiendo. Entonces, Linus Pauling fue el primer químico que ideó una escala numérica de electronegatividad. Entonces, la electronegatividad va a disminuir conforme el carácter es el metálico aumenta. Quiere decir que los metales son menos electronegativos que los no metales. Entonces, y en un periodo de elementos, la electronegatividad va a aumentar con el número atómico, y dentro de un grupo, la electronegatividad disminuye a medida que aumenta el número atómico. Entonces, aquí está una figura de cómo es el aumento de la electronegatividad, ¿verdad? Aquí, hacia acá aumenta, quiere decir que el elemento más electronegativo que tenemos es el flúor, ¿verdad? Y la electronegativa va a disminuir. Entonces, mientras más alto y mientras más cercano a los no metales es más electronegativo, y estos, por ejemplo, son menos electronegativos y conforme baja también. Quiero que tomen su tabla periódica y al igual que en la semana pasada, que te recuerdan que trabajamos con lo que era la energía primaria de ionización, abajo de la energía primaria de ionización se encuentra la electronegatividad. Se llama electronegatividad de Pauling. ¿La pueden ver en su tabla periódica? ¿Sí? Electronegatividad de Pauling, dice. Ajá, exacto, exacto. Entonces, esta nos va a servir para saber qué elementos. Por ejemplo, si ustedes van al flúor, el flúor tiene una electronegatividad de 4. Es el más electronegativo, ¿verdad? Y conforme bajan, van a ser menos electronegativos, y conforme van de regreso hacia los metales, van a ser menos electronegativos. Entonces, el más electronegativo es el flúor, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Me interesa que se ubiquen bien porque lo vamos a utilizar. Vamos a trabajar con las electronegatividades. Entonces, ¿todos pudieron verlo? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí. Es el Sí. 4, Es el más 4, ¿verdad? alto. Ajá, el flúor es 4, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el cloro. El cloro ya es 3, es más bajo que el flúor, ¿verdad? Y así van disminuyendo, ¿verdad? El bromo tenemos 2.8, ¿sí? Muy bien. O sea, quería ver que lo tuvieran bien ubicado porque vamos a trabajar con eso en la tabla periódica. Disculpe, licenciada. Sí. No sé si a mí me aparece aquí 3.98 en el flúor. Me imagino que es eso, ¿verdad? Porque se Ajá, 4. exactamente, sí. Ah, muy bien. Muy bien. Hay unas tablas que lo tienen así. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a lo que es la polaridad. Muy bien. Como estábamos hablando de las electronegatividades, ¿verdad? Entonces, cuando dos átomos que se han unido en un enlace covalente tienen electronegatividades diferentes, los electrones presentan mayor atracción hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, los átomos van a poseer de alguna manera lo que se llama la polaridad. Se van a volver negativos y positivos. Entonces, aquí les puse un ejemplo, pues esta es una molécula. Entonces, por ejemplo, si este es más electronegativo, los electrones que se están compartiendo aquí van a tener tendencia a acercarse más a este elemento. Entonces, esta parte de la molécula va a ser negativa y la otra parte de la molécula se va a ver positiva. Eso es lo que se llama polaridad, ¿verdad? Por eso hay polaridad, porque hay uno que está atrayendo los electrones, no los está tomando totalmente, porque es un enlace covalente, pero sí los atrae así. A eso le llamamos polaridad. ¿Está claro? ¿Por qué se da la polaridad? Entonces, por ejemplo, por eso es que tenemos compuestos que son polares y compuestos que no van a ser polares, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos diatómicos que vimos, como ellos tienen la misma polaridad, el cloro, si son dos cloros juntos, entonces esa polaridad, ellos no va a ser una molécula diatómica polar, sino que va a ser no polar,
porque tienen la misma electrón. Entonces jalan con la misma fuerza los electrones, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, si tenemos hidrógeno y cloro, pues el cloro es más electronegativo, va a tender a jalar los electrones. Entonces, del lado del cloro, la molécula va a ser negativa y del lado del hidrógeno va a ser positiva. Eso es lo que da polaridad a las moléculas de los compuestos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, miren, lo que les estaba explicando. Cuando dos átomos del mismo elemento están unidos, pues entonces no hay polaridad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el oxígeno 2. Entonces, vamos a la tabla y vemos la electronegatividad del oxígeno. Es 3.5, ¿verdad? Como son dos moléculas, entonces yo resto 3.5 de 3.5 y me da 0. Quiere decir que el enlace es covalente no polar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando la diferencia de electronegatividad, o sea, cuando esta resta que yo haga sea mayor de 1.7 e incluyendo el 1.7, el enlace va a ser iónico. Y aquí tenemos un ejemplo. Tengo una sal, ¿verdad? Potasio y cloro. Entonces, si vamos al cloro, siempre vamos a restar del segundo elemento, que es el más negativo, al primero. Entonces, la electronegatividad del cloro aquí es 3.0. Y si vamos al potasio, es 0.8. Cuando yo resto, la electronegatividad, la diferencia que me da es 2.2. Es mayor que 1.7, por lo tanto el enlace es iónico, ¿sí? Es por las polaridades. Ahora, por ejemplo, si tengo aquí dos no metales, como el cloro y el carbono, ¿verdad? Entonces, al restar el cloro, que es 3, del carbono, que es 2.5, no tomo en cuenta este 4, ¿oye? Solo tomo un cloro para un carbono. Y la electronegatividad que me da es 0.5. Quiere decir que es menor que 1.7 y por lo tanto el enlace se llama covalente polar. Va a haber polaridad porque debido a que el cloro es más polar que el carbono, va a tener tendencia a jalar los electrones hacia sí. ¿Alguna duda de esto? ¿Quedó claro? Licenciada, buenas tardes. A ver, cuéntenme. Sí, mi pregunta es si en un cierto resultado me pasa más de 0.7, entonces ya pasa a ser enlace iónico. De 1.7. 1.7, ok. Ajá. 1.7. Tiene que ser arriba o incluyendo el 1.7. Excelente, gracias. Muy bien. Y con respecto al enlace en covalente no polar, siempre tiene que ser 0. Sí, y siempre se va a dar más que todo en moléculas diatómicas, como el O2, cloro 2, nitrógeno 2, porque como son iguales, por eso da 0. Muy bien, quiero que vayamos a nuestra actividad de esta semana. Si la tienen a la mano. ¿Sí la tienen? Muy bien, voy a compartir la actividad. Muy bien. Ok, entonces aquí les puse 3 ejemplos de lo que es la electronegatividad, cómo vamos a trabajar. Entonces aquí tengo el bromo y el carbono. Muy bien, entonces voy a buscar la electronegatividad del bromo primero. O sea, siempre que estén así, se busca primero el segundo elemento, que es el negativo. Ok, ¿cuál es la electronegatividad del bromo? A ver, busquen. 3. Ajá, 2.8. y algunos tienen 2.8. Pueden usar el 2.8 y el 3. Pueden usar el 2.8 o el 3 por las tablas periódicas. Sí, Muy porque bien. a mí me lo tiró 2.96. Ajá. Entonces, mejor a 3. Está bien, puedes trabajarlo como 3. Trabajémoslo los dos para ver.
Y tenemos el carbono. ¿Cuánto es el carbono? A ver. 2.5. Ajá. 2.5. Si restamos, esto me va a dar 0.3. Hagámoslo con el 3 que tenían algunos. 3 menos 2.5. ¿O alguien le cambió el del carbono? ¿Alguien tiene algún otro dato con el carbono? ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, pues aquí la tenemos, ya hicimos la resta. ¿Qué tipo de enlace es? ¿Iónico, covalente, polar o no polar? ¿Cuál es mi parámetro? 1.7. Entonces, ¿está abajo o arriba de 1.7? Está debajo, sería un enlace covalente polar. Exactamente. Entonces, aquí es covalente polar. Muy bien. Vamos al flúor. El flúor dijimos que era 4, algunos tienen 3.9. Está bien. 4.0 menos 4.0. Entonces, esto me va a dar 0. ¿Se dan cuenta? Es una molécula diatómica. Ok. Enlace iónico, covalente polar o no polar. No polar. Ajá, es un covalente no polar. Y nos vamos al tercero. Siempre tomamos primero el negativo, el azufre. ¿Cuál es la electronegatividad del azufre? A ver. A mí me aparece 3. Ajá. Algunos van 2.5. 2.5. 2.5. Ajá. ¿Y el potasio? Vamos a hacerlo con los dos. 0.8. Ajá, el potasio es 0.8. Ok. Restémoslo. Muy bien. ¿Cuánto me da aquí? 1.7. Ajá. Y si lo resto de aquí, quedaría más alto todavía. Aquí se me variaría 1.2. Okay. ¿Qué tipo de enlace es? Iónico. Es iónico. Porque es una sal. Miren, este es una sal. Es un compuesto iónico, porque este es potasio que se convierte en potasio más 1 y azufre, que es un elemento que tiende a convertirse en azufre menos 2. Entonces va a ser iónico. ¿Quedó claro? Recuerden que... Disculpe una pregunta. Digamos así como el potasio se vuelve a hacer 2 veces No. Porque es que no lo entendí en la primera y ahorita miré que volvió a hacer 2 operaciones. Lo que pasa es que algunos dijeron que tenían 3 en el azufre, ¿verdad? Algunos dijeron que tenían 3 en el azufre. Yo tengo 2.5. ¿Quién dijo que tenía 3 en el azufre? Yo. ¿Y si sale 3 exacto? A mí me salió... Ajá. Y el potasio sí te aparece con 0.8. Ajá, ese sí me aparece así. Ahí vamos a tener variación porque si fuera 1.2, está abajo de 1.7, ahí sí vamos a tener problemas. Creo que vas a tener que cambiar tabla. Porque aquí te aparecería como que fuera covalente polar. Ajá. ¿Verdad? Sí, porque sube. Sí, entonces por eso hice los dos solo para ver, pero sí, aquí sí nos afecta, miren. Y el primero también. El primero no, porque estos dos están abajo de 1.7, entonces siempre es covalente no polar. Y la respuesta en esa que tiene marcada está mala, se supone que es 2.2. Así es. ¿Sí? Al restarlo, da 2.2. Sí, pero usted tiene 1.2. Ah, entonces sí. Entonces sí estamos bien. Porque 2.2 está arriba de 1.7. Ahí sí. Entonces sí está bien el 3. Ahí está bien, sí. Sí, está bien. Muy bien, eso quería comprobar. Muy bien. Ok, volvamos a la presentación. ¿Quedó claro?
Sí, es que yo me he confundido porque creo que en la primera también le dieron otro número, ¿verdad? Por eso nos hizo así. Sí, lo estoy haciendo porque tienen diferentes En- tablas. Ah, Entonces, ya, ya, ya. Ya lo estamos entendí. comprobando si su tabla periódica funcionaba. Sí, Sí, pues es que me he confundido en las dos operaciones, pero ya lo sí, entendí. pues, ¿Cuál es la ¿ya? primera? Muy bien, muy bien. Ok, entonces volvamos a... Yo con una duda, licenciada. A ver, dime. Es con respecto a que si es 1.7 exacto, se toma el enlace iónico. Ajá, de 1.7 hacia arriba. O sea que si sería 1.6, ya sería enlace covalente polar. Covalente polar, ajá. Entonces dice de 1.7 hacia arriba, 1.8, como nos apareció ahí 2.2, ese ya es iónico. Ok, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a ver las propiedades de los enlaces covalentes. Esto nos va a servir para otro ejercicio, entonces me interesa que pongan atención. Entonces, todos los enlaces covalentes sí forman moléculas. ¿Se recuerdan que el enlace iónico dijimos que era una red de iones, no es una molécula, ¿verdad? Por eso es que antes se llamaba peso molecular y ahora le llaman peso formular, porque en realidad los iones, las sales no son moléculas. Este sí forma moléculas, ¿verdad? Entonces, los enlaces covalentes forman moléculas. Se recuerdan que los enlaces iónicos todos eran sólidos. Mientras que aquí un enlace covalente puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser gaseoso. Puede ser cualquiera de los tres, ¿verdad? Los puntos de fusión y ebullición son muy bajos en los enlaces covalentes, mientras que son sumamente altos en los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes no conducen la electricidad, ninguno, ni el covalente polar ni el no polar, no conducen electricidad. El enlace iónico sí la conduce. Los enlaces covalentes polares se van a disolver en agua y los covalentes no polares no se van a disolver en agua. O sea que ahí tenemos las dos características. ¿Se recuerdan que el enlace iónico sí se disolvía en agua y disuelto era como conducía la electricidad? Mientras que aquí los enlaces covalentes polares se van a disolver en agua, pero no va a conducir la electricidad. Y los covalentes no polares no se disuelven en agua, ¿verdad? Para que quede claro. Aquí estaba no disuelto. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro tipo de enlace que es el enlace metálico. En realidad este enlace solo es unión de átomos de metales, ¿verdad? No es en realidad un enlace, como les dijera yo, como por una reacción en que están compartiendo electrones o están por los tipos de iones, sino que es unión de átomos nada más, porque no hay compuestos formados por dos metales. Entonces, en este caso, las propiedades del enlace metálico es que van a ser formados por átomos, solamente unión de átomos. Todos los enlaces metálicos son sólidos. No hay ni líquido ni gaseoso, sino solamente sólido. Los puntos de fusión son muy variables. Y estos sí van a conducir la electricidad, siendo sólidos o estando líquidos, ¿verdad? Estos sí, un metal sí conduce la electricidad estando sólido. No son solubles en agua, jamás un metal se va a disolver en agua. Y reaccionan con ácidos. Esas son las características. Y entonces aquí les tengo este cuadrito, que se los puse en el PDF si no estoy mal. Entonces aquí vamos a tener las características, ¿sí?, de los tres tipos de enlace. Un enlace iónico, un enlace covalente y un enlace metálico. Entonces, las partículas, ¿verdad? En un enlace iónico son iones positivos y negativos. En un enlace covalente son moléculas y en el enlace metálico son átomos. El estado físico a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, un enlace iónico es sólido, el covalente puede ser sólido, líquido o gaseoso, y los metálicos todos son sólidos. Los puntos de fusión, estos son muy altos, estos son bajos y estos son muy variables. La conductividad,
o sea, que conduce. Entonces, la electricidad, en el caso del enlace iónico, no lo conduce sólido, pero sí si está fundido o en agua, ¿verdad? Ahí sí conduce. El enlace covalente polar o no polar nunca va a conducir la electricidad y el enlace metálico lo va a conducir, sea sólido o si en caso está fundido. Ahora, él no se disuelve en agua, entonces no hay ahí relación. Y la solubilidad. Los enlaces iónicos son solubles en agua. Los enlaces covalentes, si son polares, son solubles en agua. Y si son no polares, solo se disuelven en compuestos no polares. O sea, no en el agua. Y los enlaces metálicos no reaccionan con el agua y solo reaccionan con ácidos. Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Los enlaces iónicos normalmente son sales u óxidos, ¿verdad? Los enlaces covalentes polares ya son este tipo de compuestos, miren. Y los enlaces metálicos son estos que nos encontramos aquí, son metales solos, ¿verdad? Unidos entre sí. Entonces, aquí está el resumen, ¿verdad? Los tipos de enlace que tenemos, el iónico, ¿verdad? Los sólidos, la sal es un ejemplo, las sustancias moleculares, ¿verdad? Que son, aquí es el covalente que va a formar también, y los enlaces metálicos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a regresar a... Muy bien, entonces vamos a esta parte de aquí. Entonces dice, indica si la sustancia descrita tiene un enlace iónico, covalente polar, covalente no polar o metálico. Puedes utilizar los datos de la tabla e indica qué clase de enlaces tiene el compuesto. O sea, la tabla es la que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dicen, y ustedes me van a ayudar a contestar. Es un sólido, se disuelve en agua y la solución conduce la electricidad. ¿Qué tipo de enlace tiene ese compuesto? A ver quién me dice. Es un sólido, se disuelve en agua y la solución disuelta conduce la electricidad. ¿Qué tipo de enlace tiene? A ver. ¿Alguien puede responder? ¿Podría ser la sal, licenciada? ¿Y la sal qué tipo de enlace tiene? Iónico. Exactamente. Entonces tiene un enlace iónico. Ajá. Por las características, ¿verdad? Va a ser sólido, va a conducir la electricidad disuelto en agua y sí se disuelve en agua. Entonces, esta es una característica de un enlace iónico. Veamos el segundo. Dice, es un gas de olor irritante. En cuanto es gas, ustedes ya saben que ni es iónico ni es metálico. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué no es iónico ni metálico? ¿Alguien que responda? Porque no se transforman. Perdón, ¿por qué? Porque no se transforman. No. Mire, pues, las características que acabamos de ver en la tabla es que los enlaces iónicos y metálicos son sólidos. Entonces, en cuanto les diga que es un gas o un líquido, definitivamente descartan ni es iónico ni es metálico. Ahora, tengo que saber si es un enlace covalente polar o no polar. Entonces dice, un gas de olor irritante no se disuelve en agua y no conduce la electricidad. Sabemos que los enlaces covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, en este caso es un gas. Sabemos que no conducen la electricidad. Entonces, ¿qué característica me dice si es covalente polar o no polar? Si se disuelve en agua o no. Exactamente. Y si no se disuelve, entonces es un enlace. Covalente no polar. Exactamente. Entonces es enlace
covalente no polar. Esto lo estamos haciendo porque en su tarea tienen que resolver esto. Muy bien. Vamos al siguiente. Dice, un sólido brillante. Ok, cualquiera de los tres puede ser porque todos son sólidos. Pero dice que reacciona con ácido clorhídrico y conduce la electricidad sólido. ¿Qué es? Enlace metálico. Exactamente, un enlace metálico. Siempre va a ser un sólido brillante, va a reaccionar con ácido y siendo sólido va a conducir la electricidad. Entonces es un enlace metálico. Muy bien. Ok, vamos al último. Dice, ¿es un líquido? Ok, entonces, ¿qué descarto? Que no es metálico ni es iónico porque es líquido, ¿verdad? Dice que se disuelve en agua, no conduce la electricidad y su punto de ebullición es de 150 grados, o sea, es bajo. ¿Qué es? No es iónico ni es metálico. ¿Qué tipo de covalente es? ¿Alguien que responda? Creo que es polar. Es covalente polar. Ajá. Entonces, enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque se disuelve en el agua. ¿Por qué se disuelve en el agua? Porque el agua es polar. La molécula del agua es polar, ¿verdad? Por eso es que el agua nunca se va a mezclar con con aceite, porque el aceite es no polar. Muy bien, ¿quedó alguna duda? Porque eso lo tienen en su tarea y la van a tener que resolver. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Estamos bien? Entonces vamos a regresar, ahora vamos a ver la otra parte. Entonces terminamos con los enlaces y vamos a ir a la fórmula de la. Muy bien, ¿se ve bien? ¿Se puede ver bien la pantalla? Sí, se ve, licenciada. Muy bien. Muy bien. ¿Se recuerdan que cuando trabajamos los elementos y trabajábamos su última capa de electrones, hacíamos lo que se llamaba la estructura de Lewis, que era ponerle puntos a la cantidad de electrones que tenía en la última capa, ¿sí? Pero la estructura es para un elemento. Ahora vamos a ver qué pasa con las fórmulas de compuestos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace una fórmula de Lewis en un compuesto? Entonces, aquí vamos a seguir estos pasos. Entonces, para escribir una fórmula de Lewis, que ya es un compuesto, el primer paso va a ser calcular el número total de electrones sumando los electrones de valencia de cada átomo de la molécula o de un ion, porque puede darse en un ion poliatómico. Entonces, hay dos casos. Si fuera un ion negativo, se le va a sumar la carga del ion, porque en este caso de la carga de electrones que tiene. Y si es un ion positivo, se lo vamos a restar, porque en este caso le faltan esos electrones. Luego de sumar la cantidad de electrones que voy a tener, porque tengo que tener una cantidad total para saber cuántos voy a colocar, voy a escribir en la parte central cualquiera de estos elementos. Son los elementos no metales, principalmente, ¿verdad? Y en algunas ocasiones el oxígeno. Y alrededor vamos a distribuir el resto de elementos que tengamos en la fórmula. Bueno, en el paso 3 vamos a unir cada átomo colocándole 8 electrones a cada uno. Tienen que tener 8 porque estamos formando un octeto, ¿verdad? La única excepción es el hidrógeno. El hidrógeno solo va a tener 2 electrones. Entonces, por eso cuando hacemos una molécula, como en este caso, como esta estructura del ácido sulfúrico, los hidrógenos los vamos a colocar en la parte de afuera, después del oxígeno.
porque solo va a tener 2 electrones, entonces no podemos agregarle más. ¿Sí? Ahora, si el número total de electrones disponibles es menor que el número de electrones para completar el octeto, vamos a ir desplazando los electrones para formar dobles o triples enlaces. Aquí es donde vamos a aplicar lo de los dobles o triples enlaces, en la fórmula de Lewis. Ok, entonces veamos un ejemplo. Aquí tengo yo el tricloruro de fósforo. Entonces, miren, pues coloco el fósforo y ¿cuántos átomos tiene? Los átomos son las partes de abajo en que están en el elemento. Entonces tengo un átomo de fósforo. ¿Y el fósforo en qué grupo de la tabla periódica está? ¿Quién me dice? Grupo 5A. Grupo 5A. Entonces le pongo 5 electrones. Estos son los electrones. A multiplicar 1 por 5 me va a dar 5. Ahora, tengo 3 átomos de cloro. Y el cloro está en el grupo 7. Por lo tanto, tiene 7 electrones en la última capa. O sea, voy a ver la cantidad de electrones por el grupo en que está. Y si multiplico 3 por 7, me da 21. Ok. Lo sumo y me da 26 electrones. Al final la molécula tiene que tener 26 electrones. ¿Sí? Entonces, bueno, empiezo y coloco. ¿Quién en la parte central? Pues el fósforo en este caso. Porque hay 3 cloros. Entonces no puedo poner un cloro en medio, ¿verdad? Porque tengo que poner el fósforo en medio y los cloros alrededor. Y le pongo 8 electrones a cada uno. Entonces aquí están, miren. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 y 2, 4, 6, 8. Y lo sumo para ver si me da los 26. Sumémoslo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Si me da, entonces ya los electrones compartidos los pongo como líneas. Miren, aquí se está compartiendo uno entre el cloro y el fósforo, aquí entre el cloro y el fósforo, y aquí entre el cloro y el fósforo. Y los demás son sus electrones que le pertenecen al elemento. Y ahí está la fórmula. Esta es una fórmula de Lewis completa. ¿Preguntas? Esos 26 son los 26 puntitos que están acá en el A. Exactamente. Y incluye 2 aquí. Aquí hay 2. Cada vez que hay una línea son 2 electrones. ¿Sí? Entonces ya completa los electrones compartidos tienen que ir en líneas. Pero están sumándose, aquí dan 8, 8, 8 y 8. Y en total me dan el 26. ¿Sí? Y arriba, Lee, ¿qué multiplicó? Disculpe. Aquí multipliqué el número de átomos que tiene la fórmula. Por ejemplo, aquí hay un átomo de fósforo y 3 átomos de cloro. Estos son los átomos. Y estos son electrones. El fósforo tiene 5 electrones en la última capa porque está en el grupo 5. Y el cloro tiene 7 electrones porque está en el grupo 7. Entonces ya multiplico 1 por 5 me da 5 y 3 por 7, 21. Quiere decir que los 3 cloros en total dan 21 electrones. Y 5 del fósforo me da 26. Ah, ya lo entendí. Gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Veamos otro ejemplo. Este es un ion. Un ion negativo. Es el fosfato. ¿Verdad? Entonces, voy a colocar el fósforo, que hay 1, y dijimos que tenía 5 electrones, y son 5, ¿verdad? Oxígeno tengo 4, el oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones. Cuando los multiplico me da 24. Pero aquí hay un ion, miren, y el ion tiene 3 como carga. Como es ion negativo, estos 3 electrones se los voy a sumar aquí. Y me da 32 electrones. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? Si es un ion negativo, le sumo la carga del ion. Si aquí fuera menos 1, pues le sumo 1. Si fuera menos 2, pues le sumo 2. Como es menos 3, le sumo 3. Y al total, entonces ya me va a dar 32 electrones. ¿Sí? Muy bien. Vámonos ahora a la foto. Entonces, ¿quién va a ir en medio? Pues el fósforo, ¿verdad? Y 4 oxígenos alrededor. Y le pongo 8 electrones a cada uno para ver si completan. Entonces, 2, 4, 6, 8. Aquí hay 8. Aquí hay 8, aquí hay 8 y aquí hay 8. Si lo sumo, me da los 32. Entonces, si me da los 32, entonces ya aquí hago la molécula y voy a ponerle una línea en cada enlace, ¿verdad? Perdón, aquí me faltó una línea. Aquí va una línea porque es un enlace.
Y luego, como es un ion, le voy a poner el símbolo aquí, que es de, se me fue el nombre ahorita. Corchetes. Un corchete, gracias. Entonces le pongo un corchete aquí y aquí la carga del ion, -3, para indicar que este es un ion, no es un compuesto completo, es un ion. ¿Quedó dudas o está claro? Y ahí solo puso el -3. Exacto, porque es la carga del ion. Entonces estoy indicando que hay 32 electrones porque está este, ¿verdad? Si no, cualquiera diría, pero ahí hay de más, ¿verdad? Entonces, esta es ya la molécula completa. Cuando sean iones, tiene que llevar los corchetes. ¿Alguien tiene alguna duda? Licenciada, abajo del fósforo también iría un enlace de línea, ¿verdad? Sí, perdón, sí, eso estaba diciendo. Aquí va un enlace. Oye, perdón. Estos dos electrones están aquí. Sí, lo voy a corregir porque ahí, cuando uno trabaja, a veces se vuelve disléxico. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Muy bien. Aquí vamos a ver lo que se llama una estructura de resonancia. Cuando reorganizo electrones, a veces se obtienen estructuras que son muy similares. Por ejemplo, en este caso, al hacer estos eran iones, ese ion nitrato, entonces yo podía poner dobles enlaces, pero como hay 3 oxígenos iguales, el doble enlace puede ir aquí o puede ir aquí. Eso se le llama resonancia, ¿sí? Y miren, si se dan cuenta, tenían sus corchetes y su carga que es -1 del ion. El ion nitrato tiene una carga -1. Pero esto se le llama resonancia, que podemos poner el doble enlace, como todos los oxígenos son iguales, donde yo quiera, y no hay problema. O sea, ustedes a la hora de trabajarlo pueden hacerlo así, como está o de y estaría correcto, ¿sí? A eso le llamamos resonancia. Y sucede casi siempre cuando trabajamos dobles enlaces. En un enlace simple, pues no habría ningún cambio. ¿Está claro? Sí, licenciada. Muy bien. Y aquí tengo les puse algunas excepciones a la regla del octeto, porque estos no completan 8 electrones, ¿verdad? Por ejemplo, el berilio. Pueden formar 2 enlaces simples, pero al poner los enlaces simples, por ejemplo, en este caso con el hidrógeno, solamente tiene 4 electrones, no forma el octeto, pero sucede, ¿verdad? Este es un hidruro de berilio y así es como se forma, ¿verdad? También el cloruro de aluminio puede suceder el mismo caso, en el que no tiene los 8 electrones. Miren, el aluminio tiene 6, pero así funciona en la naturaleza, porque recuérdense que lo que estamos aprendiendo de química es lo que han descubierto los científicos, pero entonces un cloruro de aluminio no va a tener los 8 electrones del aluminio, tiene 6, pero funciona así. Y el otro es el boro, ¿verdad? Con el cloruro de boro, ¿verdad? Que funciona igual, el boro no tiene los 8 electrones, o sea, no completa su capa de octeto, pero así funciona en la naturaleza. Entonces les puse estas 3 excepciones para que la vieran. Entonces vamos a la hoja de trabajo. Perdón, ¿hay alguna duda? No, licenciada. Muy bien. ¿Qué estábamos haciendo? Ok, entonces aquí tenemos las fórmulas de Lewis. Ok, entonces vamos a ir resolviendo una por una para que ustedes vean cómo se trabaja y les quede como referencia para trabajar su hoja de trabajo. Entonces aquí tengo el nitrógeno 2. Vamos a ampliar un poco esto para que lo vean mejor. Estamos. Muy bien, entonces, ok, hay 2 nitrógenos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es sacar cuántos electrones tiene. En este caso, como no, solo es un elemento, pues solo voy a poner uno, ¿verdad? Si fueran varios, entonces
pongo que son 2 átomos, ¿verdad? Los átomos, recuérdense que son los subíndices de aquí. ¿Y el nitrógeno en qué columna está? A ver, ¿en qué columna está el nitrógeno? En la 5A. Ajá, entonces tiene 5 electrones. Por lo tanto, al final yo tengo que tener 10 electrones. ¿Verdad? Yo voy a tener que tener aquí 10 electrones. Al finalizar, okay, entonces voy a hacer mi estructura de Lewis. Entonces, como son 2 nitrógenos, pues es muy fácil. Se pone un nitrógeno y luego el otro, ¿verdad? Y le voy a agregar electrones. Entonces voy a ponerle 8 a cada uno. Vamos a ver qué pasa. Entonces, 2, 6. Tengo que poner arriba y abajo. Y tengo que ponerle arriba también. Esto de hacerlo aquí sí está algo complicado. Muy bien. Entonces aquí tiene 8 cada uno. Contémoslos cuántos son. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Me pasé. Tenía que tener 10. Entonces, ¿qué hago? Bueno, quito uno de aquí y le pongo un doble enlace aquí. Ok, ¿cuántos tengo ahora? Entonces cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todavía me pasé, ¿verdad? Entonces le voy a quitar otro aquí. Y le voy a poner, en este caso también tengo que quitar aquí. Y aquí, si no me voy a pasar. Y le agrego un triple enlace. Ahora cuento. 2, 4, 6, 8. Este tiene 8. 2, 4, 6, 8. Este tiene 8. Y si los cuento van a ser 2, 4, 6, 8, 10. Ok, entonces este tiene un triple enlace. Entonces hago esto. Aquí voy a tener que poner 3 líneas. Aquí. Vamos a ver si podemos poner una más. Aquí tiene que haber otra línea. Vamos a ver si lo podemos agregar. Bueno, aquí tendrían que tener 3 líneas. ¿Sí? Estos 2 electrones los pueden poner arriba, abajo o donde están ahí. Y no hay problema. Y aquí ya está terminada. Aquí me faltaría una línea, ¿verdad? Para formar un triple enlace. ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? Pueden contestar en el chat si tienen problema con el micrófono. ¿Hay alguna duda de cómo hacerlo? Los puntitos sí no tienen, no importa dónde los pongamos, Legda. No, ahí no hay problema.
Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Las líneas representan los tres. Enlaces. Cada línea son dos. Los tres enlaces que. Ajá. Cada línea. Entonces, ahí es, por eso dijo que ahí le faltaba una, ¿verdad? Ay, sí, perdón, pero es que no sé cómo Ah. hacerlo con la. Muy bien. Ajá. Sí, sí. Muy Esas bien. barritas es por el número, el exponente que tiene abajo, ¿no? ¿Cómo así? Estas, el igual que está ahí, que son dos líneas, ¿no? Falta una. Me falta una. Tendrían que ser estos puntos, equivalen cada 2 puntos a una línea. Perdón, es que no pude ponerlo. No. Oh, es como una especie de simplificación, ¿no? Exacto. Para que esté la estructura completa, tengo que indicar el enlace, la unión. Entonces aquí hay 3 enlaces. Entonces, no sé si podemos, vamos a ver si encontramos uno que me pueda. Vamos a ver. Sí, son tres líneas ahí. Pero no encontré otro con 3. Vamos a ver. Solo hay dobles. Bueno, debe haber alguna forma de hacerlo, pero vamos a dejarlo así. Muy bien. Veamos la siguiente, la B. Entonces aquí tengo carbono, que son dos, ¿verdad? Son los átomos que hay aquí, ¿ven? Entonces carbono 2. Voy a agrandar. Muy bien. ¿Y el carbono está en qué grupo? 4A. Entonces tiene 4 electrones. Quiere decir que multiplicado me va a dar 8. Y tengo hidrógenos. Tengo 6 hidrógenos. Y el hidrógeno solo tiene un electrón porque está en el grupo 1, ¿verdad? Entonces eso me va a dar 6. Sumado me va a dar 14, ¿verdad? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces aquí me da 14 electrones. Ok, entonces voy a colocarlos. Entonces como tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos, voy a colocar los carbonos en medio, ¿verdad? En el centro. Entonces los carbonos van al centro. Voy a ponerle de una vez 2 electrones. Y los hidrógenos van a ir alrededor, porque recuérdense que el hidrógeno solo necesita un electrón. Entonces aquí va hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y le vamos a poner 2 electrones a cada hidrógeno. Y aquí abajo también vamos a poner para que sean 6, ¿verdad? 6 hidrógenos. Muy bien. Y le vamos a poner 2 puntitos a cada hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno con 2 está tranquilo, ¿verdad? Vamos a ver. Le ponemos los puntos. Bueno, asumamos que aquí hay 2 puntos en cada uno. Es decir, los cuentos, miren, va a ser 2, 4, 6 y 8 del carbono. Y aquí hay 2, 4, 6 y 8 de cada carbono. Entonces, cada carbono tiene 8 y cada hidrógeno tiene 2. Vamos a ver cómo los pusimos aquí.
Para que los puedan ver. Y aquí llevaría otros 2 cada uno. Vamos a ponerlos aquí para que. Entonces ahí tiene 8 cada carbono y 2 cada hidrógeno. Si los cuento, tiene que darme los 14. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, estamos bien. Entonces, ya vamos a ponerlo todo, pero con líneas, ¿verdad? Hidrógeno. 1, hidrógeno. Y aquí vamos a poner líneas. Llevan los otros hidrógenos. Y aquí igual voy a poner líneas. Y aquí van los hidrógenos. Entonces la estructura al final quedaría así. ¿Sí? Porque ya aquí está completa. O sea, no puedo dejarla con los puntos. Si hay puntitos serían extra, pero en el caso de los hidrógenos con 2 electrones están contentos. Entonces ahí queda terminado. ¿Dudas? ¿Está claro? No, sí, está bien, Lida. No. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otro. El cloruro ya estaba hecho. Les voy a hacer otro. Quiero que vean cómo queda. Lo vamos a hacer con uno que tenga hidrógeno. Para mostrarles. Voy a hacer este ácido para que vean cómo queda. Muy bien. Entonces aquí tengo 2 hidrógenos. Y se multiplica por 1 porque solo tiene un electrón cada uno. Muy bien. ¿Cuántos azufres tengo? Tengo uno nada más. Tengo un azufre y el azufre está en el grupo 6. Por lo tanto, son 6 electrones. Y por último tengo oxígeno. Son 4. Y también está en el grupo 6. Por lo tanto, van a ser 24 electrones. Voy a sumarle 6 y 2 más. ¿Cuánto me da en totales? 32, ¿no? 32 electrones, sí.
Muy bien, entonces quiere decir que al final yo tengo que tener 32 electrones al terminar mi... Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra estructura. Entonces aquí es donde lo hice para explicarles esto. Muy bien. ¿Quién va en medio? El azul. A los lados, a los 4 lados van a ir el oxígeno porque son 4 oxígenos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar un oxígeno aquí. Oxígeno. Y vamos a poner el otro oxígeno. Los electrones. El otro. Y aquí abajo tiene que ir el otro oxígeno. Ahora, los hidrógenos van aquí. Porque recuérdense que un hidrógeno solo necesita 2. Entonces, los hidrógenos a los lados, ¿no? Entonces, ahí los hidrógenos están completos. No sé por qué no está tan chiquito. Y por supuesto, pues tengo que agregarle aquí a estos sus otros 8 electrones para que me quede completo. ¿Sí? Y tengo que ponerlo aquí. Ocho electrones a cada uno para contarlos y ver si me da los 32 que necesito. ¿Sí? Y abajo
Ahora contemos a ver si tenemos los 32. Tienen que tener 8 cada uno, 2 hidrógenos, por eso se ponen a los lados, y los oxígenos. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Hay 32. ¿Estamos bien? Entonces ya lo demás lo vamos a poner con líneas. Mira, hidrógeno, oxígeno, azufre, oxígeno, hidrógeno. Y aquí arriba, pues hay que ponerle sus electrones extra. Hay línea porque es la unión con el oxígeno. Arriba tiene que ir el otro oxígeno. Perdón, Cristian, ¿puedes silenciar su micrófono? a ver, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Lo siento, lo siento. Entonces la estructura tiene que quedar así al final. Y aquí van los oxígenos. ¿Sí? Ahí está la estructura. Entonces, todas las uniones van con líneas, todos los puntitos son los electrones. Si se dan cuenta, miren, el hidrógeno solo necesita 2. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Quiero que ustedes realicen el sulfato, que es un ion, y me digan cómo les sale. Ahorita, que lo trabajen ustedes. Entonces, como es un ion negativo, ustedes van a agregarle los 2 electrones de la carga, ¿verdad? Para sacar la cantidad de electrones que tiene que llevar. Y se recuerdan de ponerle los corchetes al terminar. Resuélvanlo y me dicen si alguno tiene alguna duda. Licenciada, Sí, diga. yo tengo, o sea, ya los tengo resueltos, pero del año pasado, ¿no? Ajá. Y, y tengo ese acá. Yo envié una foto al grupo del que acabo de explicar y tengo Ajá. este también. Ah, muy bien. ¿Lo mandaste al WhatsApp? Sí, no, aquí en el mensaje. Aquí a Teams. Sí, Ah, muy bien. ¿Y lo pudiste resolver bien? sí. O sea que Ok. ya los tengo. Resueltos. Sí, Muy bien. ¿Y no hay ninguna duda? no. Muy bien. Voy a resolverles uno, ¿verdad? O sea, entonces se recuerdan si se dan cuenta, es el mismo, pero es el ion. Al quitarle los hidrógenos se formó el ion. Entonces es el que vamos a trabajar. Pero ahorita les quiero resolver uno positivo, para que no quede duda de esto. Va a ser uno positivo. Vamos a hacer el amonio.
Muy bien. Tenemos el ion amonio que tiene carga positiva. Entonces les voy a resolver este para que vean qué pasa si el caso el ion es positivo. El ion amonio es un ion positivo y tiene carga +1, es un ion poliatómico. Entonces vamos a trabajarlo para que vean cómo se hace cuando el caso es positivo. Entonces tengo nitrógeno, tengo solamente un nitrógeno y tiene 5 electrones, pues está en el grupo 5. Y tengo hidrógenos. Tengo 4 hidrógenos por 1. ¿Verdad? Y eso me va a dar otro electrón. Pero, como es un ion positivo, en lugar de sumarle, le voy a restar 1. ¿Verdad? O sea, aquí el total me daría 9. Y si le resto un electrón, porque me va a dar 8. Dice que al final yo tendría que tener 8 electrones alrededor. Entonces voy a colocar, entonces tengo 4 hidrógenos. Entonces los voy a poner alrededor del nitrógeno, porque acuérdense que el hidrógeno solo necesita 2 electrones. Nunca va a estar al centro, nunca va a estar en medio, siempre van a estar los lados. Muy bien. Entonces, si los cuento, miren, 2, 4, 6, 8. Está completo. Quiere decir que entonces yo solo tengo que crear aquí en la molécula con líneas, ¿verdad? ¿No? Esa. Y ahora solo le voy a colocar los corchetes para indicar que es un ion. Y aquí voy a colocarle acá ion poliatómico. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda?
¿Estamos claros? Sí, licenciada, todo bien. Muy bien. Ok, entonces. Ya pueden trabajar su